por este espacio. Voy a ser muy breve y a lo mejor van a surgir muchas preguntas, pero de eso también se trata y pues hablar un poquito para complementar lo que comentaba Lalo. Bueno, yo así lo llamo, ¿no? Muy familiarmente a Eduardo Hernández Ruiz, pero bueno, hablar de la metodología CPTD tiene más de 50 años en el mercado, es creada en los años 60, se acuña el término en 1972 como CPTD, que significa prevención del crimen o del delito mediante el diseño ambiental. Y realmente la pregunta que nos hacemos mucho es ¿cómo coproducimos la seguridad? Las personas somos quienes producimos la seguridad, no nada más las autoridades, y hablar del diseño ambiental no solamente nace de la cuestión de las estructuras físicas, es decir, de la arquitectura, que así nace esta metodología, por supuesto, y hoy está muy en tendencia también y se utiliza mucho, sobre todo para hablar de lo que es seguridad mediante el diseño. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer precisamente nuestros entornos seguros? Y de todo lo que hablaba precisamente Lalo es, pues resulta que tanto para la movilidad de las personas, movilidad de mercancías, trazabilidad, de estudios de trazabilidad, etcétera, productos, servicios, hasta para establecer factores de riesgo, puntos de riesgo, pues tenemos que hablar del territorio, tenemos que hablar de mapas. Entonces, esta metodología lo que trabaja son las ciudades y debemos entender que las ciudades se construyen a raíz de las relaciones humanas. Queda hoy ya en un segundo término, por supuesto que condiciona mucho el contexto, cómo están construidos los edificios y bueno, para poder llegar hasta 1972, en otra ocasión con mucho gusto les puedo mostrar la línea del tiempo que viene desde los años de 1920 con la Escuela de Chicago y todas las cuestiones que nacen precisamente por una cuestión de inseguridad en territorios. Entonces hablamos la primera generación que se le llama el CERTED físico, que se conocen varias certificaciones, hasta de ASIS, hay la cuestión de seguridad física. Se conoce esta primera generación que tiene 4 elementos básicos, que son control natural de accesos, vigilancia natural, mantención o mantenimiento, como nosotros lo conocemos, y reforzamiento territorial. En su segunda generación, para 1996, mismo año en que nace la International CERTED Association, que este año estamos de manteles largos, cumplimos 25 años, nace el quinto principio, que es la participación comunitaria. Entonces, aquí están las definiciones de los 5 principios. Importante considerar que todos somos vigilantes naturales del espacio. El ver y ser visto nos da la sensación y la percepción de la seguridad en territorio. El reforzamiento territorial tiene que ver con el lazo afectivo, con la identidad que tenemos con nuestro entorno y, por supuesto, que las personas lo vamos a cuidar. Los controles de accesos naturales es cómo nos apropiamos de ciertos espacios y de manera espontánea podemos generar cierta parte de tránsito de personas y también hasta tránsito con vehículos, etcétera, controlado por la misma comunidad. Mantención o mantenimiento del espacio en la cuestión del diseño se maneja para ver sobre todo lo que es la sustentabilidad de la estrategia. Muchas veces se piensa que son forzosamente caras o hablar de vamos a recuperar espacios públicos, solamente se piensa en parques, en plazas públicas, cuando los espacios públicos es todo el espacio que caminamos en común las personas, empezando por las calles. La participación comunitaria, que es la incorporación de la comunidad desde el diagnóstico, el diseño, la ejecución y evaluación de la estrategia. Esta es la base central de lo que es la metodología. Y por supuesto que para todo lo que tiene que ver con la transversalidad con otras normas ISO, porque además en febrero de este año nace la norma 22.341, es decir, ya hay la suficiente evidencia científica, no solamente en Latinoamérica, sino realmente en el mundo para que exista esta norma, y lo que hacemos es un mapa real del espacio con una auditoría de este espacio para ver sobre su percepción de inseguridad, de violencia, la parte de victimización, la confianza institucional y social. Los análisis de los factores de riesgo y manifestaciones de la inseguridad, de la violencia en territorio. Muy frecuentemente me ha tocado trabajar con algunas empresas que distribuyen alimentos en tienditas o algunos productos y lo que pasa es que, bueno, pues están expuestos a la extorsión, etcétera.
¿Qué es lo que pasa? Va a haber muchos lugares donde hay mucha violencia, pero no hay delito. Recordemos que el delito, y aquí hago una aclaración, sobre todo porque en inglés crime significa crimen, así lo traducimos tal cual, pero al darle la connotación al español, el delito es el que castiga la autoridad y el crimen puede quedar impune, pero lo castigamos socialmente hablando. Entonces, en ese sentido, por eso los factores sociourbanos son muy importantes para considerar cómo está el territorio, cómo está organizada la gente, cómo están organizados hasta en las zonas industriales. Me toca mucho reconciliar ahora que los espacios residenciales abarcan ya las zonas, muchas industriales que anteriormente estaban fuera de las ciudades y que ahora pretenden que salgan estas áreas industriales, por supuesto porque son de alta incidencia delictiva, es decir, hay violencia, hay delito, pero hay poca denuncia, y si hay el delito por la cuestión de que denuncian porque pierden el celular, por algunas cuestiones o vehículos. Y el análisis está basado en mapas y capas de información. Y tenemos que ver desde los antecedentes que hay del espacio y cómo se trabaja. Lalo hablaba mucho de precisamente esta transversalidad de las diferentes normas ISO, y tenemos que ver el enfoque de las ciudades desde la resiliencia, es decir, desde cómo nos readaptamos hoy día, por supuesto, a los aspectos que nos ponen en crisis, y hasta hablando en cuestiones tecnológicas, hoy ya hacemos, muchos de ustedes deben de conocer, por supuesto, algo que se llama Marcha Exploratoria de Seguridad. Pues les comento que esa herramienta es de la metodología CEPTE, porque vemos también, no solamente si vemos si hay iluminación, que normalmente nos dicen mayor iluminación, mayor seguridad, yo diría sí y depende, si no en el día no habría delitos. Medimos hasta la parte de cómo debe ser la iluminación, si hay la vegetación suficiente, que no esté deprimida, que permita reflectancia, que estén adecuados a tantos metros. Ni más policías, ni más cámaras, ni más luminarias nos van a dar la seguridad si las personas no participan, no se organizan, empezando desde sus organizaciones, que son las empresas. Por lo tanto, el enfoque es el humano, se pone al centro, es decir, las personas. Participativo, nuestro activo más importante es la vida de las personas. Por lo tanto, nos tienen que pedir opinión, y sobre todo opinión a estos habitantes del territorio, a los trabajadores que llegan en transporte público, desde dónde vienen, dónde está la parada, qué es lo que pasa. Por ejemplo, yo aquí les pongo de alguna zona precisamente industrial, donde vemos que le llamamos territorios eriazos, donde no hay iluminación, donde hay poca afluencia de vehículos a los lados, donde hay que caminar, donde está solo. Y entonces, esta parte de que se tomen las decisiones, es decir, esta inteligencia territorial para ver cómo se va a trabajar desde el aspecto no solamente privado, sino también público, es importante considerar cuando se interviene territorio, que vamos a tener que coordinarnos en algún momento con las autoridades. Entonces, tomarlo en cuenta. Esta parte de la equidad de derecho a la ciudad, del derecho urbano, hoy ya también hay trabajo sobre hablar de derechos urbanos, nuestro derecho a la ciudad, al uso y disfrute de la ciudad, también lo que es el ocio esotérico. Perspectiva de género, tenemos que reconocer que el hacer ciudad y el cómo la utilizamos todos los servicios que pueda haber, lo hacemos diferente los hombres a las mujeres, y nada tiene que ver con los tacones, si utilizamos tacones o no las mujeres, nada tiene que ver nada más solamente con eso. Alguna vez un alcalde me dijo, ya les voy a poner un pavimento bueno, que no sea resbaloso, que no se les atoren los tacones. Y yo le dije, bueno, pero es que no solamente es una cuestión de tacones, no solamente es que nos podamos subir a un transporte público si viene una mujer con 2 hijos y aparte haya la parte suficiente para poderse tomar e ir seguros. Es decir, la parte de seguridad va mucho más allá de solamente utilizar o no tacones o una falda. También hablaba Eduardo de que las normas ISO están también muy preocupados desde ISO en que las agendas con la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Entonces, estamos hablando que la metodología CEPTE tiene transversalidad con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. El tercero, que es salud y bienestar. El 5, que es igualdad de género. El 9, industria, innovaciones e infraestructura.
10, reducción de desigualdades, 11, ciudades y comunidades sostenibles, 16, paz, justicia e instituciones sólidas, y 17, alianza para lograr los objetivos. Entonces, considerar que debemos de reducir las brechas, no solamente sociales, culturales y económicas, sino también digitales. Hoy todo lo que significa el uso de la tecnología también ya es un indicador sociourbano de calidad de vida. La metodología CPTD se preocupa por elevar la calidad de vida de las personas. Y además, un aspecto más importante dentro de todas las agendas de la ONU está la nueva agenda urbana. Esta nueva agenda urbana que además reconoce en su centro la contribución de la parte de las mujeres a la economía informal, su trabajo remunerado, doméstico, etcétera. Y esto es importante considerarlo, además de aspectos migrantes, dependiendo del territorio donde estemos, es decir, la entidad, el paso que tenemos, si se va quedando población migrante, etcétera. Pero importante también mucho considerar que en esta parte la norma 035 tiene que ver con todos los aspectos también de psicosociales, y la metodología CPTD, como trabaja con el entorno para una cuestión de percepción y sensación de seguridad y prevención de violencia y delito, hablamos de aspectos psicosociales también que tiene el entorno y que se tiene al construir ciudad. Entonces llegamos al ISO rápidamente 22.341, donde este es su objetivo: promover un entendimiento común precisamente de la prevención del delito a través del diseño ambiental. Dentro del campo de la seguridad, la aplicación de ley y riesgos relacionados dentro de las medidas preventivas y a través del diseño ambiental y su gestión que se tenga que tener. Y también hay un aspecto que debemos de considerar, que es la parte de criminología ambiental, prevención situacional del delito, que también se considera, y la psicología ambiental para poderlo trabajar. Dentro de esta norma ISO vamos a encontrar que esta es la base. Vamos a tener la parte de los riesgos, tenemos el proceso de CEPTED al centro y vamos a tener todas las estrategias que se tienen que trabajar. Y ya venimos platicando de cómo se va teniendo esta parte de la estructura que ya explicaba Lalo de ISO. Y bueno, empezando por una transversalidad para poder entender la gestión de los riesgos desde ISO 31000, ¿no? Y también la creación y protección del valor, hacia dónde lo vamos a trabajar, esta parte socio-urbana. ¿Por qué? Porque pues se habla desde cadena de suministro, que cualquier organización pues va a mover productos, va a mover personas, etcétera. Sí, pero las mueve en territorio. ¿Cómo está el mapa? ¿Cuáles son los puntos de riesgo? ¿Cómo están mapeados desde las cuestiones de carreteras? ¿Hay el suficiente... hay los suficientes servicios para estas personas que transitan por estas carreteras también dentro de los estudios de trazabilidad? ¿Qué tan seguras son? Y sobre todo, también ver los grupos etarios con horarios. ¿Por qué? Porque tenemos que verlo desde esta parte de criminología ambiental y prevención situacional. ¿Por qué también lo retomo? En México, la prevención situacional está considerada, donde entra todas las cuestiones de la metodología CEPTED, en el artículo 9 de la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Entonces, también dentro de las normas ISO, como es un estándar internacional, nos habla de las líneas generales unificadas, pero que también van hacia su marco jurídico por país. En este sentido, pues bueno, la correlación de ISO 22341, que algunas vienen, por supuesto, vienen mencionadas dentro de este estándar, como es la 22397, la 37120, que ya vemos que, bueno, tiene que ver con los indicadores y los servicios para la calidad de vida. Vemos que está la ISO 31000 y vemos la 31010, que tiene que ver con toda esta parte de los riesgos. Y la 28000, la verdad es que su servidora, junto con Eduardo Hernández Ruiz, veníamos trabajando ya un modelo años atrás, antes de que saliera la 22341, porque él decía, bueno, sí, pues me parece muy bien todo el diagnóstico que hay y todo, pero pues tenemos que verlo desde la perspectiva, yo siempre llamo de hablar y ponernos estos lentes CEPTED o esta visión sociourbana para poderlo trabajar, porque al final del día, pues toda esta movilidad de productos, servicios y de personas, al final del día, pues
les decía, el activo más importante es, uno, la vida de las personas, dos, la calidad de vida de las personas, tanto las que transitan y demás, pero todas vivimos en un territorio, todas utilizamos los servicios, todos consumimos esos productos en tal o cual entidad o algún municipio. Entonces, importante considerarlo. No me quiero extender mucho, creo que ya los 10 minutos se me están terminando y los quiero invitar. Prefiero que me pregunten un poco más de las dudas que les queden, pero los invitamos, estamos dando ahorita, vamos a iniciar la segunda generación del curso precisamente de Construyendo Seguridad con este ISO 22341, es decir, la metodología, cómo se aterriza con este ISO, porque me han preguntado mucho si solamente con los lineamientos y la parte teórica, van a encontrar ustedes en internet, de verdad hay mucho material teórico, se puede utilizar el ISO y ya hago CETES, y yo les voy a decir que no. Desafortunadamente no, pero ¿por qué? Porque si bien la metodología hay mucho material, están hasta cuestionarios de marchas exploratorias, de verdad hay que tener entrenado el ojo y hay que saber cómo y con quién acercarse. Hay una serie de pasos, por eso es una metodología para poder trabajar con las personas. Tenemos el principio de participación comunitaria es fundamental. ¿Por qué? Porque llegamos a tocar la puerta de la casa de las personas que nos permita entrar y verificar qué es lo que hay en su territorio. Y nosotros lo hacemos cuando vemos a alguien que no es de la colonia, si vemos un carro distinto, en automático lo identificamos y nos preocupamos porque pudiéramos estar en riesgo. Pues eso mismo pasa, somos los extraños o los extranjeros desde la perspectiva de Albert Camus, decir qué es lo que está pasando. Entonces, excepto desconsiderada una muy buena práctica a nivel internacional, agencias como USAID tiene diversos manuales para trabajar precisamente para entornos más seguros con comunidades vulnerables desde diferentes perspectivas. Trabajamos desde centros comerciales, es decir, seguridad corporativa, seguridad privada, escuelas seguras, residenciales seguros, seguridad por diseño, que hoy también se está utilizando mucho y sobre todo es, de verdad, sí, hay que ver todos los puntos que se tocan transversalmente y como decía bien Lalo, yo cuando estudié la norma 28,000, la verdad dije, pues sí, no hay ninguna organización que no tenga una cadena de suministro, pero también no hay ninguna organización que para que sus productos y sus servicios lleguen a las personas no ocupe territorio y no ocupe calles y una, pues ahora sí que una transversalidad de distintos servicios, productos, un tránsito de personas, una movilidad de personas y vehículos, etcétera, y que además ahí van las inversiones de muchas personas y de muchas empresas. Entonces, de verdad es que es importante considerar todos estos factores sociourbanos, empezando por tener un mapa real del espacio, saber con qué, sobre todo, tener nuestra auditoría de servicios, de mobiliario urbano, de personas desde autoridad que dan servicio, pero también esta auditoría de espacios es saber qué empresas, qué personas están en el espacio, cuántas son visitantes, cuántas viven ahí. Entonces, ¿por qué? Porque se puede hacer precisamente comunidad, comercio local, se pueden apoyar muchas cosas. Hay empresas muy grandes, hasta como, me voy a atrever a decir un nombre, como puede ser Unilever, que de verdad es de las que más admiro por tener un programa precisamente de responsabilidad social que hoy nos pide a nosotros y que además la metodología CEPTE tiene una cuestión de responsabilidad social para con las personas y con los territorios, que es donde nosotros desarrollamos nuestra vida. Pues muchas gracias y quedo abierta.